Perfecto, bueno, acá estamos entonces, vamos a hacer la corrección del modelo de examen, era el número 3. ¿Mm? Así que bueno, vamos ahí. Bueno, las preguntas, cómo consistían, más o menos, se fijaron, siempre son las preguntas que tienen un mismo tenor, o sea, no varían mucho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más, cómo decirlo? Eh, Algunas preguntas requerían un poquito más de elaboración que otras, no eran de una forma de contestarla así directo o corta la contestación, requerían un poquito más, pero bueno, los puntos necesarios son los siguientes, como para que más o menos tengan ahí las respuestas correctas. Así que bueno, vamos acá, muy bien, esto voy a correr un poquitín más para este otro lado. Perfecto, a ver, una de las que tenía elaboración, con las ventajas y desventajas. Eso está clarísimo ya a medida que fue pasando el tiempo, que la gran ventaja que va a tener siempre la resonancia es esto, ¿no? Esa caracterización tisular por un lado, la resolución submilimétrica, esa capacidad de poder distinguir objetos muy pequeñitos. También puede nombrar que no se utiliza radiación ionizante como otra de las grandes ventajas de la resonancia. Quieren explayarse un poquito más, formas, protocolos, imágenes que salen visibles otras técnicas, bueno, bla, 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 pueden hacer todo un desarrollo si quieren, o más cortito así, suficiente. Desventajas, tiempo largo de exploración, imposibilidad de realizar estudios en algunos pacientes, estamos hablando de los claustrofóbicos, o inclusive algunos también que tengan algún tipo de implante metálico en el cuerpo también, que no sea compatible con resonancia o que sea condicional al resonador con el cual estamos trabajando, que viene también de la mano. Costos elevados también es otra de las formas en las cuales pueden agregar. Pero bueno, es más o menos esto, para hacerlo cortito, los puntos de interés sobre esa pregunta. Esto pueden, no sé, desarrollarla bastante más si quisieran, pero con eso es suficiente. Término condicional, justo lo que habíamos dicho. O sea, condicional era de acuerdo a que al implante, ¿verdad? El implante metálico este que nosotros sabíamos, esta información que nos trae este paciente, corroborábamos con esta página de internet y podíamos observar si es RM seguro, o si es compatible o si es condicional. ¿Mm? Teníamos estas tres formas. Si es condicional, a que hacía referencia, por lo general, se trataba de lo que es las potencias de los campos magnéticos. Implantes que se pueden resonar en un campo magnético bajo, pero no en un campo magnético alto. Entonces, a eso hacíamos referencia en término condicional. Efectos biológicos producidos por campos magnéticos variables. Habíamos hablado de corrientes inducidas, ¿cierto? Estas corrientes que se empezaban a formar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es también un circuito donde hay sales disueltas, estos iones también se empiezan a moverse y generan corrientes inducidas de Eddy. Tendré que poner aquí, no me faltó la palabrita, Eddy. ¿eh? Estas corrientes inducidas, ¿cuál era una de las preocupaciones o puntos que tenemos que llevar adelante? Es de este paciente no toque, por ejemplo, las paredes del resonador, no cruce los brazos y las piernas, ¿verdad? Ciertos, ¿sí? Cuidados, ¿para qué? Para que estas cargas no disipen en un solo punto, no se vayan en un solo punto y generen una quemadura. Otro de los efectos también mencionados puede ser el magnetofosfeno, por ejemplo. Ahí. Pero bueno, como decíamos, corrientes inducidas de Eddy para esa pregunta suficiente está bien como le mostraría la respuesta, ¿cierto? O sea, por ahí requieren un poquito más de elaboración. Pero vamos aquí, al punto, al grano, tan, derecho. Eh, Después, bueno, sala de resonancia también, otra que requería un poquito más de elaboración. Vamos a hablar en general de los puntos suficientes, ¿no es cierto? ¿Qué es? La jaula de Faraday era este revestimiento que tenía esta sala de resonancia, que tenía esa función de no dejar ingresar ondas de radio del exterior, ¿verdad? Para que no haya interferencias. Bombas inyectoras, podemos hablar un montón sobre esta pregunta, porque además también vamos a tener la sala seca, la sala húmeda, la parte de los circuitos de enfriamiento, las salas de carga, salas de paro inclusive, donde también vamos a recibir al paciente camillas con la medicación, bla, bla, bla. Esto pueden hacer todo un reporte general. ¿Sí? Esto como punto, la sala de comandos, o sea, sala seca y sala húmeda, donde se encuentran los demás, ¿cómo decirlo?, componentes que tiene esta sala o donde va a estar la sala de resonancia en sí misma. Recuerden cuando hablábamos de seca y de húmeda, hablábamos de seca como los módulos de gradiente y la sala húmeda hablábamos de lo que era la circulación de agua sobre todos los componentes del equipo, que hacía que se baje la temperatura. Esta agua tenía que estar a una temperatura adecuada, bla, bla, 8 grados, con un volumen también de agua que circulaba sobre esas espiras, ¿no? Que van a bajar la temperatura de los componentes. ¿Qué más? Seguimos. ¿Por qué dice líquido cefalorraquídeo?
no presenta señal a secuencia FLAIR. ¿Por qué? Porque es un tiempo largo de inversión, me equivoqué una palabrita ahí. ¿Qué decía el tiempo largo de inversión? ¿Cuál era esto? Teníamos el pulso inicial que era de 180 grados. ¿Por qué? Porque es una secuencia IR, ¿cierto? Ese pulso de 180, si dejábamos pasar un suficiente tiempo, ese suficiente tiempo, podemos decir 100 milisegundos, un poco menos tal vez, y va a saturar justamente estos tejidos en los cuales tienden a devolver energía muy rápido. Entonces teníamos el STIR por un lado con tiempos cortos y el FLAIR por otro lado como tiempos largos. Entonces con un pulso de inversión, con un suficiente tiempo de inversión largo, satura el líquido cefalorraquídeo, pero nos deja los líquidos estacionarios que tienen todavía más tiempo. Entonces esa es la forma en la cual se debería aplicar esta pregunta, ¿no es cierto? Tiempos de inversión largos. Estos tiempos de inversión largos saturan todas estas sustancias que van a traer también la señal con un tiempo también largo. Entonces no la vemos, entonces por eso, digamos, queda saturado los líquidos que se mueven, los líquidos, los fluidos, como el líquido cefalorraquídeo. Término dinámico. También otra que requería por un poquito de elaboración. Habíamos visto dinámico como un tiempo en el cual nosotros le inyectábamos el gadolinio, ¿sí? Y el gadolinio lo que hacíamos era ver su progresión en tiempo real, por eso decís estas comitas. O sea, veíamos el gadolinio así como hacía todo este circuito. Para esto, por ejemplo, usábamos el angio, ¿cierto? Veíamos cómo el contraste llegaba, se distribuía y nosotros podíamos disparar la secuencia para la región de interés. O en su efecto también lo que va a ser la captación de gadolinio en el tiempo. Recuerda las pasadas, cuando hablábamos de hipófisis, cuando hablábamos de mama. Esas cosas son las que se deberían mencionar a esa pregunta, ¿cierto? O sea, el término dinámico hace referencia a la inyección de gadolinio, ¿sí? En tiempo real para poder observar este tipo de estructura, ya sea en tiempo real para sacar angios, por ejemplo, como decíamos, o en forma dinámica en el tiempo para medir la captación, la progresión del contraste y la captación en el tiempo de alguna, digamos, lesión que podemos llegar a encontrar. ¿Dónde hacíamos estas inyecciones dinámicas? Vamos a decir, en hipófisis también, que habíamos dicho en la mama, y nos queda el abdomen también, no nos olvidemos del abdomen, que hacíamos las 4 pasadas estas. ¿Qué más? Magnetización longitudinal, todos los hidrógenos puestos bajo la influencia de un campo magnético generando un gran vector de magnetización, que después justamente eso es lo que vamos a manipular, es lo que se manipula en resonancia magnética con la absorción y la emisión de la energía. Seguimos pasando, ecuación del Larmor hace una referencia a lo que es el campo magnético y la frecuencia de precesión. Magnitudes directamente proporcionales. A mayor campo magnético tenemos mayor frecuencia de precesión. ¿Qué es lo que es esto? Recuerden el movimiento de precesión, los hidrógenos dando vuelta ahí, girando el eje, ¿sí? ¿Qué estados posibles? Dos estados posibles, paralelo, antiparalelo también, estados de equilibrio en sus posiciones, aleatorias o no, y después se cancelaban entre estos generando todo ese vector de magnetización. Mediciones, por ejemplo, o sea, para instalar el resonador, ¿qué mediciones de interés se realizan? Habíamos hablado particularmente de mucha atención a lo que es la parte edilicias, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a poner ese resonador? ¿Dónde se va a sentar ese resonador? Por lo general, plantas bajas, primeros pisos, segundo como mucho, ¿sí? Porque tiene que soportar un peso bastante importante. ¿Qué más teníamos que tener en cuenta? Cables de alta tensión, cercas, perturbaciones magnéticas del medio circundante, otras cosas, pasos, vías férreas, vibraciones, también cualquier cosa que pueda afectar el funcionamiento del equipo. Seguimos pasando. ¿Qué dice el principio de inducción magnética de Faraday? Justamente la palabra inducción magnética, se va a inducir una corriente eléctrica sobre un conductor cuando haya un campo magnético variable presente dentro de esa espira. Recuerden, siempre tiene que estar variable, tiene que ser el campo magnético variable o en su defecto tiene que haber algún movimiento, ya sea de los bobinados o del campo magnético. Siempre movimientos, para que se genere corriente eléctrica sobre ese conductor. Factor limitante de los resonadores magnéticos resistivos, hacemos un enfoque en este caso a la cantidad de energía que le vamos a inducir a ese conductor para que genere un campo magnético. ¿Sí? Decíamos de que no podíamos alcanzar potencias muy altas, ¿por qué? Porque el fenómeno de lo que es la resistencia del material a la corriente hace que se eleve la temperatura. Entonces podemos decir
que el factor limitante es justamente la cantidad de energía inducida en el conductor. Vamos pasando, protocolos aplicarías para el estudio del la hipófisis, bien, protocolo base del cerebro, o el encéfalo, axial T2, fleриdifusión, recuerden estos ahí, las tres axiales al cerebro, después coronales y sagitales T1 y T2, para inyección sin gadolinio, ¿verdad? O sea, es un estudio sin gadolinio. Si fuese con gadolinio, tendríamos acá un dinámico, T1, y después ambos, coronal y sagital, también en T1 ya posgadolinio, ¿sí? Pero bueno, con que se conteste esto, suficiente. ¿Qué más? Medidas de seguridad, a ser pacientes ingresados también. Esta llevaba un tiempo de, ¿cómo decirlo?, de redacción. Para hacerlo así bien acotado, tenemos que tener mucha individualidad, o sea, prestar mucha atención en lo que es el traslado del paciente, la camilla, el personal que ingresa, las personas también que ingresan cuando estamos justamente movilizando a estos pacientes que vienen internados. Tenemos que tener mucho más cuidado cuando hay pacientes internados que cuando hay pacientes que son ambulatorios. Tenemos que extremar todavía más las medidas de seguridad. ¿Qué más? Diferencias entre las secuencias spin-eco y eco de gradiente. Lo que se tiene que mencionar es esto, básicamente. O sea, pulsos de 90 y de 180 para las secuencias spin-eco y en el caso de los gradientes, 5, 10, 15, lo que serían los pulsos con un ángulo menor a estos, a tiempos más elevados, para las potenciaciones, digamos, iguales, T1, T2 estrella, bueno, dependiendo, pero más o menos con eso, suficiente. Y después, ¿qué más? Creo que no había más. Ah, sí, había más. Movimiento de precesión. Aparece cuando los núcleos se orientan con el campo magnético principal. Por definición es el giro del eje de rotación de los núcleos atómicos. Y ese bamboleo, recuerden, o sea, se ponían en lo que sería la fase o la dirección del campo magnético, ¿sí? Y a su vez también venía ese otro movimiento, que es justamente que tiene que coincidir con lo que es la emisión de energía, o sea, el pulso de radiofrecuencia, ¿verdad? Coinciden y ahí se genera la absorción de energía y justamente la resonancia como efecto físico. ¿Para qué se utilizan la colangio, resonancia magnética, o la URA también? Vías biliares, vías urinarias, suficiente para esa pregunta. Y ahí sí, y bueno, en cuanto a imágenes, había tres, si me equivoco, había una imagen de recto, que bueno, para mencionar algunas cositas, los pueden hacer, pero bueno, yo no quiero ponérsela porque me gusta recibir justamente de ustedes esa devolución en cuanto a imágenes, a ver cómo están. Pero bueno, más o menos si tienen alguna consulta de esas tres me dicen y se las pasaré por otro medio, pero no sé qué quiero decir. Pero bueno, tenían eso, tenían una pérdida de alto, un coronal y ¿qué más había? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, más o menos para este otro modelo. Recuerden, las preguntas van a ser de la misma forma en las cuales estuvimos viendo todos estos modelos de exámenes que fuimos haciendo. Van a ser preguntas cortas de fácil, digamos, respuesta. No voy a buscar un desarrollo, salvo en una sí, en una va a haber un desarrollo general, como para que tengan ahí tiempo para explayarse, escriban más o menos una simulación más de lo que de la práctica, pero bueno, ya se van a encontrar con eso. Léanla bien porque a veces hacen un punto de la pregunta y me dejan el otro sin contestar. Fíjense que va a haber una pregunta que es como, que esa sí va a requerir evaluación, después el resto va a ser como estuvimos viendo ahora. La respuesta ahí, tiki, sin o sea, excederse demasiado en la respuesta, tampoco embarullarse con meter el concepto acá, allá, porque puede pasar que si hay algo que no esté claro, entonces ahí tenemos un punto, digamos, como negativo, como yo no sé si está bien o está mal, ¿me entienden? Pero bueno, preguntas cortas, concisas, esa tiene que ser la respuesta. Bueno, vamos entonces para el contenido de la clase 12. Ahora, si tienen alguna pregunta o algo, por favor, díganme. Mientras yo voy compartiendo aquí la pantalla de Hola, profe, buenas tardes. resonancia magnética funcional. Así que vamos para ello. Aquí. Bueno, compartimos. Voy a mirar aquí La algo profe, ¿me escuchas? en el medio. Opa, es como raro todo Sí. esto. Vamos a pegar aquí. Muy bien. Perfecto. Bueno, a ver, resonancia magnética funcional. ¿Con qué nos encontramos con esto? Podemos hacer una Hola, explicación de las profe. técnicas. Buenas tardes. Hola, buenas. Tengo ahí algo, me está diciendo Eh, algo.
Sí, yo tenía una consulta. Ah, sí, a ver, El, Florencia, dime. el parcial, el último final, en realidad, el examen va a ser al mismo horario que cursamos nosotros a las 6. Sí, el mismo horario. La hacemos Ah, de la ok. misma forma. ¿Eh? Nos conectamos tiquití, a la misma hora. Yo les voy a presentar el examen, ustedes te van a entrar al campus, va a estar ahí colgado, ¿sí? Lo van a ver, descargan. Y lo que yo necesito, diríamos, sí o sí, es tener la devolución de ustedes. O sea, yo me tengo que estar seguro de que los que están rindiendo me hayan mandado el examen y yo pueda abrirlo, mirarlo y saber qué es lo que está. Nada más. ¿Eh? Así- Bueno, vale, genial. Gracias. ok, no, por favor. Así que recuerden, en cuanto al tiempo y esas cosas, tranquilos, porque si se quieren extender un poco más, o se extiende un poco más también el examen, yo voy a estar conectado, y si no voy a estar conectado, voy a estar con la compu. Así que yo lo que me quiero asegurar siempre es eso, digamos, que me llegue su examen y que los pueda mirar. Nada más. Así que bueno, a ver, vamos a hacer un poquito más grande esto. Y por favor, si alguien no puede estar la clase que viene, me lo dice también. Entonces, vemos para la próxima también, porque puede llegar a ver que alguna, ¿cómo decirlo? No va bien, hay que recuperar o algo, ¿eh? Y eso sería la instancia para la próxima clase, o sea que sería ya después del examen. Así que bueno, por favor, díganmelo, aprovechen, si no pueden estar, informen antes, ¿sí? Bueno, a ver, vamos entonces con las funcionales. Estas funcionales las podemos agrupar, lo que es, por un lado, la espectroscopía por resonancia magnética, también por otro lado, lo que es la funcional de los tejidos corticales, o sea, de la cortical del cerebro, la activación de el cerebro entero, vamos a decirle, porque no se activan partes sí, pero todo el cerebro se prende, eso vamos a ver también cómo se hace. Y después lo que son también las tractografías, o sea, cómo el cerebro se conecta entre sí. Esas, diríamos, tres técnicas se pueden englobar en lo que son las funcionales del cerebro. Entonces, el tema espectro, como para empezar con espectroscopía. En este caso, para hacer un espectro del cerebro, no necesariamente vamos a ver una imagen acá. Acá lo que vamos a ver es una línea con puntos, con picos, que nos indica la presencia de alguna sustancia que está dentro del cerebro. Esa sustancia en sí mismo lo que hace es que nos indica a nosotros, o sea, o indica, mejor dicho, el médico, porque ya no va a ser tarea de nosotros, sino nosotros obtenerlo y después el médico analizarlo, pero indica qué es lo que está pasando a nivel molecular, ahí a nivel químico, qué presencia de metabolitos hay, y acorde a eso, este médico puede saber cómo se comporta esa lesión. A veces con una imagen no alcanza, y a veces tampoco se puede ingresar en diferentes lugares del cuerpo y poder extraer una muestra para ya mirarla en el microscopio. O sea, imagínense una punción de cerebro, medio difícil, ¿no es cierto? Entonces, la espectroscopía es una herramienta muy importante para ver justamente eso, de qué están compuestas las lesiones, cómo están compuestas las lesiones, están creciendo o no están creciendo, está viendo muerte celular, está viendo apoxia, está viendo bla, 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 un montón de signos que pues, se pueden extraer, ¿sí? De la presencia de estos químicos que vamos a ver ahora. ¿Sí? El médico ya sabe a partir de eso qué está pasando. Entonces podemos decir también que son un complemento. Entonces el objetivo de la espectroscopía por resonancia es poner evidencia a metabolitos sumergidos en la señal de las moléculas de agua. Recuerden, 70% agua, ¿no es cierto? O sea, va a haber toda una señal que va a venir del agua, ¿sí? Pero va a haber otros puntos en los cuales no. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a hacer interés. O sea, siempre está el agua, se excluye, ¿no? Y nos quedan solamente estos metabolitos. Pero bueno, más o menos para ir refrescando algunas cosas, o bueno, para tenerlas en claro, ¿no es cierto? Lo que era el análisis espectral, ¿qué sería el análisis? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Cómo seríamos, un prisma, en este caso, descompone la luz blanca? ¿Cuál era la diferencia entre estos colores? Era lo que es la frecuencia, ¿no es cierto? O sea, mientras menor es la frecuencia, las luces, digamos, el color tiende hacia el rojo, mientras más alta, violeta. Ya después pasa del espectro visible y no la podríamos ver, pero se pueden identificar, de esta forma se puede, este, por ejemplo, con el análisis de la luz, ver qué tipo de núcleos atómicos están presentes, por ejemplo, en una atmósfera. Si se pueden observar esos. ¿Por qué? Porque cada núcleo, cada, digamos, sí, vamos a decirlo, núcleo atómico, lo que va a hacer es absorber un rango de esa luz. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando prenden fuego algún tipo de químico, estos brillan con diferentes colores, diferentes tonalidades.
Y esas diferentes tonalidades se dan, ¿sí?, por estos elementos que tienen dentro que emiten una luz cuando hay un aumento de la temperatura. O sea, emiten esa energía, un efecto de la luz visible a un determinado color. Lo mismo pasa cuando se analiza la luz blanca entera, dejando espectros, dejando marcas, ¿no? Vamos a poder decirlo aquí en el verde, por ejemplo, ¿sí? Dejando una marca en ese espectro se puede identificar qué átomos hay en algún lugar. Entonces, la espectroscopía se centra en el hecho de que cada elemento diferente de la tabla periódica tiene un espectro de luz único. ¿No? Y esto se puede ver. Usted si, ahora yo no lo estoy mostrando, pero si ven un análisis de espectro, pueden identificar cómo, ¿no?, se absorben las energías en un rango dependiendo de qué átomo está presente donde se hizo pasar esa luz. Es una técnica, es impresionante, porque realmente se puede con esto, ¿no?, inferir, bueno, un montón de cosas. Entonces, en la resonancia magnética sucede lo mismo. ¿Eh? Desde esta frecuencia central, podemos decir de resonancia magnética, un poquito más, un poquito menos, va a haber todas unas, ¿cómo decirlo?, unas variaciones de frecuencia que van a ser justamente un producto de cómo estas moléculas se van armando, ¿no es cierto? Se generan moléculas de diferentes formas. Cada uno de esos electrones lo que va a hacer es restarle un poquito de frecuencia y va a tener una característica propia. Entonces, al restarle un poquito de frecuencia, al tener una característica propia de acuerdo a cómo está armada esa molécula, se puede identificar qué molécula está presente. Haciendo simplemente unos cálculos que, bueno, son cálculos complejos matemáticos, pero de esa forma en la cual ¿sí?, se sabe cuáles son los metabolitos presentes, porque estos electrones lo que hacen van a rechazar el campo magnético. Esto se llama apantallamiento electrónico, ¿sí?, generando una pequeña diferencia de frecuencias dentro de la frecuencia general impuesta por el campo magnético. De acuerdo al volumen, al tamaño de la molécula, esta impronta se arma de diferentes formas, digamos, dependiendo de qué frecuencia, digamos, en la que queda dentro de ese espectro, ¿verdad? Eso se entiende así más o menos, ¿eh? Que dentro de un espectro grande podemos identificar pequeñas porciones de acuerdo a cómo está armada esa molécula y, bueno, y obviamente los electrones que también la están componiendo, ¿verdad? Que van a restarle esta intensidad al campo magnético, por lo tanto va a haber una pequeña variación en la frecuencia y van a resonar a un punto determinado. Entonces, esta es la idea de la espectroscopía. De todo ese análisis, de toda esa frecuencia que vemos, va a haber puntos en los cuales vamos a tener, ¿sí?, algunos picos. ¿Por qué? Pues son estos elementos absorbiendo energía y liberándola al medio a una frecuencia en particular. Y podemos decir de que cómo se identifica o cómo no se identifican los elementos, porque podemos elegirlos, ¿sí? Hay un montón de moléculas que son, bueno, así, los metabolitos de interés, ¿sí? Y a su vez también hay otros metabolitos que no son de interés y se descartan. Entonces esta es toda una población que vamos a ver y cómo lo vemos como así, representados con líneas, con picos, ¿sí? Dependiendo de cómo es la molécula, ¿sí?, vamos a tener picos dependiendo también de la concentración que haya. Entonces, los desplazamientos de frecuencia, esto que hablábamos, dependiendo de cómo están armadas las frecuencias, cómo se resta campo magnético por el apantallamiento electrónico, ¿sí?, estas diferencias que hay en la frecuencia son muy bajitos. Fíjense, 100 Hz. Estamos hablando en este rango. ¿Mm? Y si decimos 100 Hz, ¿sí?, cuando estamos hablando de en resonancia magnética megahertz, 100 megahertz, estamos hablando que es 1 millón de veces más potente. O sea, tenemos en todo ese rango, vamos a encontrar muchísimas cantidades de metabolitos. Pero bueno, va a haber algunos que son de interés, otros que se descartan y otros que no. Y las diferencias son muy pequeñas entre sí. Y dependiendo algunos hertz de un lado o del otro, empiezan a resonar estos metabolitos diferentes dentro, digamos, de todo ese ancho de banda. Entonces, el desplazamiento químico se expresa generalmente en ppm, que es partes por millón, porque justamente si tenemos 1 millón de diferencia, digamos, es como que estaríamos buscando algo muy, muy pequeñito en un volumen inmenso. ¿Mm? Pero bueno, se puede. La resonancia magnética tiene esa capacidad para poder identificar este tipo de cosas. ¿Y cómo seríamos lo que es la herramienta, cómo se la denomina desplazamiento químico? Lo pueden encontrar también en inglés como chemical shift, cualquiera de los términos, pero es justamente este escurrimiento químico, este desplazamiento químico, producto de cómo se comporta, cómo se conforman las moléculas y cuál es el rechazo que tienen los
electrones a este campo magnético. Cambia la frecuencia. ¿Cuánto va a cambiar? En el orden de los 100 Hz, muy, muy bajito, pero lo suficientemente perceptible como para después ponerlo en evidencia. ¿Qué es lo que vemos? Ahí tenemos más o menos un análisis de espectro. ¿De qué? Primero, tenemos la imagen aquí en cerebro, estamos viendo en este caso un axial flare. ¿Sí? Y después tenemos esto que vemos aquí, una lesión. ¿Sí? Como vemos de un lado, en el otro lado no tenemos nada, y un cuadradito verde. Este cuadradito verde está representando lo que va a ser la medición del espectro en este lugar. Y acá estamos hablando también de lo que es una espectroscopía por voxel único. Puede haber también muchos de estos, ¿sí? Formando una grilla totalmente, ¿sí? Pero en estos casos sería multivoxel, porque va a tomar cada una de las mediciones de cada una de las regiones en las cuales estamos posicionándonos. Pero en este caso no, vamos a ir directamente a la lesión. El protocolo por base o general, para hacer un espectro, se da a elegir siempre lo que es el análisis de la lesión, se prefiere de voxel único, y después a su vez también mediciones contralaterales en tejido sano, para poder justamente corroborar, comparar una con la otra. ¿Sí? Entonces, de un protocolo de cerebro normal, por ejemplo, encéfalo con gadolinium y espectro de una lesión de bajo grado, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Agarrar la secuencia, ¿sí? Voxel medio, perdón, la de tiempos medios, vamos a elegir, pues vamos a elegir tiempos cortos, tiempos medios y tiempos largos. Y vamos a fijarnos especial atención en los tiempos medios. Tiempos de medios hablamos del tiempo de eco, que son de tiempos de eco medio. ¿Por qué no las cortas? Porque traen mucho ruido dentro de la imagen. ¿Por qué no las largas? Porque pueden ser demasiado largas. 15, 20 minutos, se nos extiende demasiado por ahí la exploración. Entonces, con lo que serían los bolsex únicos de tiempos de eco corto, corto a medio, vamos a decirle, son las preferentes para hacer análisis de espectro, como ven acá. Y ahora, tenemos este espectro que vemos aquí, ¿cierto? Ahí, con puntos. Entonces, ¿qué estamos viendo? ML, CRO, CRE, todo esto. Estos son metabolitos que se identifican de esa manera, ¿sí? Porque es una abreviatura de lo que es realmente ese metabolito. Por ejemplo, la creatina, la colina, N-acetilaspartato, después aminoácidos, bla, bla, bla. Estos lo van a encontrar en una tabla que también la van a tener ahí y justamente con la intención, ¿cómo decirlo?, médica, o sea, de que metabolito de interés, si está presente, qué es lo que está indicando que está sucediendo a ese nivel, ¿cierto? Eso lo van a encontrar después en una tabla, yo les voy a poner algunos ejemplos, nada más. ¿Sí? Pero por la tabla tienen como un montón tienen de metabolitos de interés. Más o menos esto como estamos viendo acá. ¿Sí? Bueno, la otra tabla es mucho más grande, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar de estos, el N-acetilaspartato. ¿Mm? ¿Qué pasa? Si tenemos una lesión, esa lesión está, como veíamos, una lesión, como decirlo, de bajo grado. ¿Qué quiere decir de bajo grado? Que se hizo una resonancia, apareció la lesión, se hizo la del control, sigue igual, se hizo la otra del control, sigue igual, o sea, tiene un crecimiento lento, por ejemplo, y no se puede atrever a tirar un diagnóstico sobre lo que está pasando. Ahí se busca justamente la espectroscopía. Entonces, por ejemplo, si están presentes algunos de estos, puede decir que, bueno, por ejemplo, la enfermedad de Canavan es la única patología en la que N-acetilaspartato está aumentado. Por eso, justamente, tenemos que recurrir a lo que son estas formas. Estudiar la lesión por un lado y a su vez también en forma contralateral en tejido sano para poder ver y comparar los metabolitos, ¿sí? O sea, para saber si están elevados o no. Hacemos dos comparaciones. La colina, por ejemplo, otro, ¿qué es lo que dice? Involucrados en la síntesis o la destrucción de la membrana celular. ¿Cuándo se destruye la membrana celular? Cuando está habiendo un tumor, ¿sí? Que tiende a lo que es infiltrarse, ¿sí? Rompe la arquitectura de lo que está alrededor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tenemos un pico muy alto de colina, está indicando que ese tumor es de alto grado. Entonces, ¿por qué? Porque está viendo estos residuos que quedan del metabolismo, aumentan, entonces ya ahí dan una pista, empiezan a sumarse pistas. ¿Qué es lo que ofrece este? ¿Qué es lo que ofrece el otro? Y así sucesivamente hasta más o menos llegar a un diagnóstico, justamente
lactato, otros estados hipóxicos o anóxicos que alteran el metabolismo aeróbico, por ejemplo. Así como estos hay, creo que 15, si no me equivoco, son un montón los que hay. Pero bueno, cada uno tiene su, vamos a decirlo, su correlatividad con alguna patología o con algunos síntomas o signos que hacen que el médico sepa con qué se está obteniendo, con qué se está cruzando. A ver, acá tenemos uno de comparación. Justo que hablábamos de la colina, tenemos uno con tejido sano con la colina baja, y tenemos otro con la colina alta. ¿No? Pasó del rango, fíjense el rango de medición. ¿Mm? Entonces ahí ya se compara, ¿no es cierto? Podemos comparar. Si está abajo, ¿qué pasaba? Si había colina alta, quiere decir que estaba pasando algo, destrucción de las células, ¿no es cierto? Del cerebro. Entonces está indicando de que esa lesión se va a comportar de una forma. Entonces, en una lesión, cuando hay proliferación celular, la colina se aumenta. Esto también es muy práctico y de mucho interés, siempre en formas comparativas. Otra de las cosas que les quiero decir es que cuando hay agua cerca, o sea, cuando tenemos, en estos casos, acá los ventrículos, vamos a tratar de poner el boxe de la mejor forma posible sin que contacte el agua, porque si contacte el agua, tenemos un problema en la lectura de este espectro. Entonces, tratar de ubicarlo lo más pequeño posible en la lesión, además de lo más pequeño, que no toque ni agua ni tampoco hueso. Porque hay casos también que vemos que queremos obtener algún espectro donde tenemos tabla ósea y también queda deformado el espectro, es muy sensible. Y hacer espectros lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo. Si estamos hablando de que son dos lecturas o dos mediciones, en un caso de 7 minutos cada una, o sea, son 14 minutos solamente para hacer esto, y a veces no viene bien, no sale bien y hay que repetirlo. ¿Mm? Después el postproceso, que es lo que están viendo acá, esto se elige a ojo. La sugerencia es que todos los metabolitos que aparezcan en la tabla, los marcan a todos, plac, y lo muestran. Porque les va a decir, por ejemplo, el resonador le va a preguntar, qué metabolito o cuáles metabolitos quieres mostrar. Entonces ahí todos, elijan todos, no pongan algunos solamente, elijan toda la tabla y lo presentan de esa forma. Sano, con lesión. Uno cada uno con diferentes colores como ven acá, porque bueno, ya es automático, pero como para que haya justamente esta comparación de uno y del otro, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente sea esto, ¿no? Diagnóstico preciso, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿ok? Bien, vamos a pasar, vamos para lo que es la funcional, pero de activación, de lo que es la cortical, activación cortical del cerebro. A ver, hace ya varios años, como ven ahí, 1992, pero si comparamos con el nacimiento de la resonancia magnética, veremos no cuando se describió, sino de cuando se empezó a utilizar, ya habían pasado varios años, ¿no es cierto? Habían pasado más o menos 20, 20 y pico. Vamos a decir que es una técnica dentro de todo nueva, y a su vez también lo que está pasando ahora es que cada vez se hace un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ahora todas estas imágenes que se están obteniendo con lo que es el contrast blood, como ven acá, de sangre, oxigenación de la sangre, hace de que se puedan entrenar a estos algoritmos de que hay nuevos de inteligencia artificial para poder identificar las regiones, no solamente cuando hay activación cortical, sino también además entender el después de todo eso. O sea, supongamos, tenemos un paciente en la cual presenta algún tipo de lesión. Este paciente hay que operarlo. Entonces, hay que sacarle un pedazo de cerebro, o sea, vamos hablando de la cabeza. Vamos a decirle a este paciente, o mejor dicho, la pregunta de este paciente, o una de las preguntas, va a ser, ¿cómo voy a quedar después de la cirugía? ¿Cierto? Es grave eso, porque claro, te van a sacar algo del cerebro. Entonces, esta técnica hace de que se pueda predecir también cómo va a resultar ese paciente después de la operación. ¿Por qué? Porque si de alguna forma podemos ver cómo el cerebro se activa dependiendo de qué estímulos está recibiendo,
podemos inferir que ese paciente al sacar una parte de donde tiene esa lesión, ¿sí? Si se activa cuando habla, si se activa cuando mueve una mano, si se activa cuando tiene alguna elaboración matemática o lo que sea, cómo va a quedar afectado, ¿sí? Para justamente después redirigir todo lo que es la parte después del después, ¿no es cierto? De poder rehabilitar a ese paciente para que quede o vuelva a tener una normalidad. Entonces son estudios prácticamente que se basan en lo que es la estimulación del cerebro y a su vez también para lo que son planificaciones neuroquirúrgicas. Para otras cosas, sí, experimentalmente sí se utilizan un montón de estas estrategias para poder ver el cerebro dependiendo cómo digamos, se activa a cuál u otro estímulo. Pero el interés de la medicina, por lo menos por ahora, está visto en esto, lo que es la activación, dependiendo, ¿sí?, de lo que es el contraste del bol este. A ver, vamos a decir, vamos a pasar por acá. A ver, ¿qué pasa cuando el cerebro se activa? ¿Sí? Cuando decimos, bueno, tenemos una parte del cerebro que es la que, en este caso yo que estoy hablando, bla, 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 hay una o unas regiones de mi cerebro que se van a activar mucho más que otras. ¿Y qué es lo que pasa? Al activarse mucho más que otras, van a requerir más energía y van a requerir también un volumen de sangre mucho más elevado. ¿Por qué? Porque se está gastando más energía en esa parte, requiere más nutrientes, vamos a decir en general. Entonces, esta secuencia lo que hace, las secuencias BOL, que son secuencias en eco de gradiente, hacen de que se pueda identificar, usar el contraste endógeno, podemos decir, de la sangre, ¿sí?, cómo es el requerimiento energético y al mismo tiempo poder obtener un decaimiento de la señal, ¿m? Dependiendo qué partes se están activando y qué partes no. ¿Por qué? Por este gasto que está haciendo de más el cerebro. Entonces, probaron que la deoxihemoglobina de la sangre podía ser usada como medio de contraste intrínseco. ¿M? Entonces, este fenómeno recibió la nominación de contrast blood, de blood oxygenation, de cuánta oxigenación hay en esa región del cerebro. Entonces, es muy difícil aislar, obviamente, y obtener, entonces necesitamos justamente que este paciente tenga una especie de entrenamiento previo, que bueno, ya vamos a hablar de eso porque me queda muy, muy poquito aquí. Bueno, dejo de compartir, hacemos el intervalo de la grabación, 5 o 10 minutitos, y volvemos por la otra parte. ¿Eh? Así que desconecto por acá.